Comunicar, comunicación en Aragón. Voces y opiniones. Comunicar, comunicación en Aragón. Voces y opiniones. Comunicar, comunicación en Aragón. Máscara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días para todos aquellos que nos siguen a través de la red. Soy Ernesto Cano y nos acompaña el maestro Fernando García para platicar acerca de temas de comunicación en su podcast académico Comunicara, análisis y reflexión en la voz de los expertos. Hola Ernesto, buenos días aquí en México. Estamos en esta nueva emisión de este esfuerzo de profesores de la carrera de Comunicación y Periodismo, en donde pretendemos hablar en temáticas de comunicación y temas actuales de nosotros que nos dedicamos a la enseñanza de esta disciplina. Este es un proyecto que surge a raíz de la propuesta de un proyecto PAPIME, inscrito en la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón, que lleva por título Realización de un entorno virtual de aprendizaje como herramienta de apoyo a la enseñanza en las materias de Seminario Taller de Televisión 1, 2 y 3 y Seminario Taller de Radio 1, 2 y 3. El tema que abordaremos hoy es cómo enseñar la comunicación actualmente. Vamos a checar la semblanza de nuestra invitada del día de hoy y para lo cual le vamos a pedir a la gente allá de control que nos mande el audio que tenemos preparado. Por favor. Mexicana de nacimiento, Erika Constanza Castillo Arteaga es comunicóloga, licenciada en Comunicación y Periodismo en la entonces ENEP Aragón. Tiene una maestría en Filosofía y Medios de Comunicación por el Instituto Salesiano. La maestra Castillo ha trabajado en publicaciones de artes gráficas como reportera, así como en el ámbito de la difusión cultural. Es profesora de las asignaturas Teoría de la Comunicación, Sociedad y Política del México Actual y Seminario Taller de Prensa 1 en la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. Hola Erika, ¿cómo estás? Muy emocionada por estar con ustedes, en contacto con los alumnos. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno que nos acompañas y que estás con nosotros en este proyecto que hemos emprendido y que tenemos mucho entusiasmo porque salga adelante, donde abordaremos temas de comunicación. El podcast pasado, al que los invito a que lo sintonicen, hablamos acerca del nuevo plan de estudios de la carrera, nos acompañó el licenciado Edgar Lara, y hoy vamos a abordar una temática muy interesante, hablando acerca de este plan de estudios y lo que estamos viviendo en la carrera de comunicación, cómo enseñar la comunicación actualmente. No sé, Fer, si tengas algo que decir. Sí, maestra, primero agradecerte, qué bueno que aceptaste la invitación. Gracias. Y mira, creo que es una inquietud que nos dedicamos a este asunto de la enseñanza y nuestra carrera en particular. Tenemos en relación a cómo transmitir los contenidos que están planeados en el programa en el plan de estudios de nuestra carrera, cómo transmitirlo de una manera más eficiente, más que tenga un mayor efecto en nuestros estudiantes, que no son los mismos estudiantes que cuando nosotros estuvimos en la carrera, no es el mismo tipo de estudiante, tienen unas dinámicas diferentes y un perfil diferente de ingreso
y que pretendemos que tengan un perfil diferente de egreso, ¿no? Entonces, en función de eso, te quisiéramos preguntar, en tu experiencia, que tú eres una maestra muy joven, pero ya con muchos años de experiencia, que nos permitirán conocer pues tus puntos de vista al respecto. ¿Cómo has visto tú la evolución, el cambio del perfil de nuestro estudiante en la carrera de comunicación? Bueno, pues en principio yo pertenezco a una generación que le tocó pues ir a pelearse por los libros a la biblioteca. Creo que muchos de los que nos están viendo pasaron por lo mismo, ¿no? El fotocopiadero, ¿no? Los maestros que nos dejaban leer cuartillas y cuartillas, ¿no? Para sacar el ensayo, para sacar el resumen. Una generación o varias generaciones que también nos tocó ir a tocar las puertas para que nos dieran entrevistas. Y de ese cúmulo de información que teníamos, pues sacar la síntesis, sacar el resumen y presentar la tarea. Creo que esto obedecía incluso a la visión que teníamos con los medios de comunicación, ¿no? Una visión educativa muy parecida a la visión de los medios de comunicación, en el sentido de que era pues muy lineal, muy asimétrico, ¿no? Veíamos a los medios de comunicación, creo yo, que los veíamos muy patriarcales, donde lo que decían los medios era como verdades absolutas, y el público lo recibía como la única verdad, el único conocimiento al que se podía acceder, ¿no? Lo mismo pasaba en las aulas, ¿no? Llegaba el maestro, impartía la clase, disponía las fuentes, disponía las formas de evaluar, y nosotros como alumnos, bueno, pues llevábamos la dinámica, ¿no? Sí se proponía, sí había una comunicación maestro-alumno, pero a lo que voy es que el maestro era el orquestador, era el responsable absoluto del conocimiento. Hoy definitivamente ha cambiado, ¿no? No es la misma la comunicación y la enseñanza a partir de Internet, a partir de la web 2.0, a partir de la virtualidad, a partir incluso de la pandemia con esto de la teleeducación o la telecomunicación, pero en pocos meses la inteligencia artificial también ha acaparado los escenarios educativos y comunicativos, ¿no? Entonces, tenemos una disciplina de estudio que va vertiginosa en su objeto de estudio, ¿no? Pero también en las formas de enseñanza, ¿no? Estudiamos los medios, pero también a partir de los medios como herramientas. Es muy interesante, ¿no? Fíjate que desde ahí yo tengo un planteamiento que en mis apuntes señalo. Ver, Erika, ¿para qué enseñar? ¿Para qué enseñar comunicación? ¿Cómo enseñar la comunicación? Creo que eso es fundamental, y creo que eso mucho nos va a dar la forma de, y también la sensibilidad de entender a nuestros propios jóvenes. Como dice Fernando, son generaciones muy distintas a nosotros. Ahora que hablabas, por ejemplo, de los libros, todo eso, había poco material. Ahora la información está circulando constantemente, ¿no? En un vertiginoso movimiento ya nos llegan informaciones de todo tipo. Entonces, en ese sentido, fue la primera pregunta que me hice. ¿Cómo enseñar la comunicación actualmente? Y creo que sus experiencias pues nos ayudarían mucho. Me gustaría que me las compartieran y que nos ayudaran a desenmarañar todo esto. Cuando ustedes me proponen el tema para venir a platicar, yo también me hice esa pregunta: ¿cómo enseñar la comunicación? ¿No? Pero si nos damos cuenta, es una respuesta que constantemente tiene que estar cambiando por la dinámica que está adquiriendo actualmente la comunicación. Antes visualizábamos una comunicación masiva, ahora ya es una comunicación totalmente dirigida. Entonces, tu pregunta de cómo enseñar la comunicación, híjole, es una respuesta que considero que va cambiando, ¿no? Conforme también va cambiando las inquietudes de los estudiantes, las tecnologías, incluso las problemáticas a abordar. Pero yo creo que lo que tiene que ser constante, primero, la responsabilidad que tenemos de actualizarnos
en temas tecnológicos, y creo que todos estamos de acuerdo, pero también en las ocupaciones, en las preocupaciones, en los intereses que tienen los alumnos. Porque no es lo mismo enseñar una materia hoy y que se daba hace 30 años, porque los alumnos traen otras perspectivas, traen otras inquietudes, otros planteamientos. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es voltear a ver en qué están ocupados ellos, qué les ocupa, qué les preocupa, para nosotros poder, vamos a decirlo así, sintonizar nuestra materia, incluso nuestras fuentes, nuestros materiales, con las de ellos. Hay maestros que incluso, y hoy, 2024, como que desdeñan algunas fuentes, ¿no? Por venir o por proceder de Internet. Creo que esto es anquilosado. Tenemos que voltear a ver la actualización en estos dos sentidos, ¿no? La actualización de la tecnología, pero también la actualización de las temáticas y de las problemáticas. Otra, puede ser tomar estas escuelas de las pedagogías en el sentido de reconocer la importancia que alcanza la enseñanza significativa, el aprendizaje significativo, ¿no? Y es que menciono enseñanza porque no vamos a pretender nada más que ellos aprendan mediante la significación. Nosotros también tenemos que considerar esa significación en lo que estamos dando, ¿no? Que trascienda no nada más también, únicamente para ellos, sino también para nosotros, ¿no? Y creo que en ese empate se logra comunicación, ¿no? Y bueno, además de estas dos cuestiones, considerar también la responsabilidad ética, porque con la tecnología y con todas estas revoluciones de pensamiento que tenemos que inculcar en el alumno la responsabilidad, la ética que tienen al tomar una cámara, un micrófono o incluso una hoja en blanco, ¿no? Fíjate que de lo que comentas, creo que es bien importante retomar este papel en nuestro caso, de la universidad, hablando en general de la educación, pero en particular de la universidad, como un generador de conocimiento. Sin embargo, ha sido muy criticado este proceso, este sistema educativo, porque la educación es una de las áreas que poco ha evolucionado en su forma de cómo abordarla, ¿no? De cómo trabajarla. Entonces, si vemos un salón de clases de hace 200 años y vemos un salón de clase de hoy en día, los mecanismos y las estructuras siguen siendo las mismas, ¿no? Muy parecidas por lo menos, en donde el profesor se para al frente, empieza a dar su clase magistral y los alumnos escuchan, toman apuntes en el mejor de los casos, porque ahora toman fotos, ¿no? Ahora la realidad es que no vuelven a ver. Que no vuelven a ver, porque ya para que toman apuntes y pueden tomarle la foto a la presentación. Uh-huh. Entonces, por una parte, ese esquema que se sigue manejando actualmente. Pero por el otro lado, yo a lo mejor me gano aquí algunos comentarios no tan favorables, pero también hay que poner en la mesa de la discusión el papel del estudiante, porque el estudiante reclama, exige, demanda con justa razón, porque pues a eso vienen a la universidad, a que se le brinden conocimientos, nuevos conocimientos significativos, pero el papel del estudiante también queda ahí un poco rezagado, ¿no? Rezagado en el sentido de que vienen a que un profesor les venga a decir lo que sabe, el conocimiento que él ha adquirido a lo largo de su experiencia, pero siguen teniendo una postura un tanto pasiva. Y creo que en ese sentido habría que hacer una crítica tanto a la parte, digamos, del esquema educativo de la universidad, pero también al esquema de los estudiantes. ¿En qué sentido? De que tanto uno, lo que le llamaban la educación bancaria, ¿no? De que el estudiante tenía como pues un recipiente vacío y pues que había que llenarlo, ¿no? De información. Pero las tendencias actuales implican y hacen necesario que el estudiante también sea un actor, ¿no? Un participante activo, valga la redundancia, de su proceso educativo. Se decía o se dice que el estudiante tenía que aprender con el profesor, sin el profesor y a pesar del profesor. Y sin embargo, en toda la literatura que se escribe actualmente, que se publica, el profesor sigue teniendo un papel fundamental
en el proceso educativo. Y entonces ahí es donde entra la disyuntiva. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer el profesor para volver más eficiente, más moderno, si me permiten el término, su quehacer, su actividad, con la idea de tener un mayor efecto en la educación de los estudiantes, en la apropiación del conocimiento finalmente? Porque, como dicen, la educación se recibe en la casa, ¿no? La preparación es la formación es la que se hace aquí en la universidad. ¿Tú cómo ves? ¿Cuál sería como un mecanismo? Tú hablabas ya de la tecnología, que es creo que una de las áreas que se podrían estudiar, pero también corremos el riesgo de que se le dé mayor importancia a los aspectos tecnológicos que realmente a los aspectos disciplinarios, ¿no? Y pedagógicos, ¿no? Y pedagógicos. Sí, yo veo dos tipos de profesores, tal vez tres. El primer profesor es el que mencionas, el que incluso ha funcionado en todo el sistema educativo nacional o latinoamericano, que es aquel que dispone, ¿no? Y ha funcionado porque se presenta como una verdad, ¿no? El profesor, esto es la verdad y el alumno la tiene que aprender. ¿Todavía existen en la universidad estos sistemas? Sí, y ha funcionado y a lo mejor funcionará. Hay un problema, hay alumnos acostumbrados a esto. No sé si ustedes, compañeros que estén viendo la transmisión, pero hay alumnos que yo vengo a que me digan qué hacer. Deme usted la lectura, ¿no? Dígame usted la tarea, ¿no? La hago, quiero el 10, porque la estoy haciendo bajo los cánones que usted pide, ahí está, ¿no? Por otro lado veo al profesor que a lo mejor está más ocupado en hacer más inmersiva la clase, ¿no? En involucrar más al alumno. Participativo. Y fíjense, yo en lo personal, sí, yo me he topado con alumnos que cuando les digo, a ver, se trata de que esto que ya realizaste, lo lleves a otras esferas, no nada más me lo presentes a mí, preséntaselo a las redes sociales. Y se muestran inquietos, ¿no? Pese a que todo el día estén subiendo su información, no quieren subir sus propios trabajos, ¿no? O no quieren subir alguna foto en Instagram, o no quieren hacer un hilo en Twitter, ¿no? Pero ahí está, creo que la cuestión de los maestros, ¿no? Tenemos que inculcar en el alumno no nada más el conocimiento, ¿no? Sino hacerles ver que allá afuera los medios necesitan de esta profesionalización, necesitan de esta parte académica, profesional, digo yo, para tener medios de comunicación mucho más responsables allá afuera, ¿no? Fíjate, perdón, Erika, desde mi experiencia, y creo que revolucionó un poco la forma de enseñar en este sentido la comunicación. Y desde nuestra formación como docentes, no todos los maestros, porque así somos en la planta, tienen la preparación de maestro o tener una maestría en pedagogía o para ser maestro. El problema aquí es que debemos de aplicar parte de eso, ¿no? Y lo vimos desde la utilización de estas tecnologías para hacer nuestras aulas virtuales. Nos vimos de frente, en choque, para utilizarlas y de ahí partir para impartir nuestras clases. Muchos desdeñamos aquí en la UNAM, y lo digo abiertamente, los cursos, diplomados y todo lo que nos enseña para trabajar en ese sentido como profesores. Recuerdo cuando empezaron a hacer la plataforma Habitat Puma, pues eran pocos los interesados, cuando después iba a existir ya el Classroom, ¿no? Para que ahí hagas toda tu planeación de las clases. Y ahí viene una de las cuestiones, planear las clases. Fíjate que dentro de esta gran oportunidad que tenemos de libertad de cátedra, también debemos de entender que debemos de llevar un proceso para la enseñanza, ¿no? Y ser sensibles con nuestro público principal, que son los jóvenes. Y en esa planeación, como bien lo dice Fernando, lo dices tú, la participación es de todas las partes, incluso de los recursos con los que cuentas, de la infraestructura que te ofrece la escuela, ¿sí? De los objetivos que te está pidiendo un plan de estudios, que muchas veces los desdeñamos y los dejamos, y porque yo entiendo va a ser así, cuando pues nuestra cátedra debe de ir hacia allá, hacia lo que estamos formando, a la propia identidad.
Eso lo hemos dejado de lado. Y también en el sentido de este aspecto globalizador, debemos de entender que pues uno de los principales fundamentos dentro de esta planeación y los objetivos que tú llevas en todas las actividades durante tu curso, ¿sí? Esa trascendencia de mostrar mis productos, mis trabajos y hacer una autoevaluación y una evaluación de los demás es fundamental y necesario, que muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, también tenemos que mirar para que nuestros alumnos sientan ese cambio, con todo lo que conlleva creatividad, talento, habilidades, contenidos, ética y responsabilidad, ¿no?, de lo que estoy haciendo, y transformarlos. Debemos de hacer un verdadero cambio, porque ahorita nuestras sociedades están esperando que el cambio venga, cuando el cambio lo pueden proponer ellos. Sí, a esto que dices, tenemos un problema. Los maestros competimos con las redes sociales. ¿A qué me refiero? He tenido alumnos que me dicen, eso que me están enseñando, yo ya lo vi en tutoriales o ya lo vi en redes sociales, ¿no? Ya lo sé. Entonces, y en parte respondiendo a lo que me preguntabas hace un momento, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel? ¿No? Y encaminado a lo que mencionas tú también. Tenemos que estar informados de qué está pasando allá afuera para que una vez que lleguemos aquí al aula, desmitifiquemos, le provoquemos en el alumno que sean críticos, porque a mí me molesta mucho, yo creo que a los compañeros también, que los alumnos crean que porque ya lo vieron en tal tutorial o ya lo vieron en un video en YouTube, ya saben el tema. A nosotros nos toca y tenemos la responsabilidad de cuestionar qué es lo que están viendo en redes sociales, por qué se publica en redes sociales, ellos qué harían, cómo lo harían. De eso se trata, creo yo, la profesionalización, de tener un ojo calibrado fuera del común, de todo lo que se consume en redes. Acá tenemos que ser críticos, tenemos que mejorar los contenidos, ¿sí? Y nosotros, orquestadores, les gusta la palabra, tenemos que incluso ser verificadores, curadores, ¿no? Y fomentar la responsabilidad de la información, del conocimiento, ¿no? Hay maestros que a lo mejor con una fuente, han tenido esa fuente durante muchos semestres, creo que no está mal si esa fuente les funciona, pero hay tanta información circulando actualmente en internet que los alumnos, también veo dos tipos de alumnos, el que se queda con a lo mejor lo que dice el profesor, pero por otro lado son quisquillosos, dudan, son curiosos y se van con otras fuentes. Pero para eso estamos nosotros los profesores, para sacar de dudas, para orientar la información, para desmitificarla, ¿no? Dices tú y dices bien, curarla. Fíjate que has utilizado una palabra ya en repetidas ocasiones, es profesionalizar. Yo tengo una frase que me volé de por ahí en algún lugar que fui, la escuché, y que creo que queda perfecto para lo que hacemos aquí en nuestra carrera. Profesionalizar la creatividad. Es decir, debemos tener elementos, fundamentos suficientes para sustentar todo lo que vamos a proponer, ¿no? Toda esa capacidad de generar contenidos, de generar mensajes, de generar propuestas, pero con un fundamento profesionalizante. Y es en ese sentido que se trabaja en cómo enseñar la comunicación. Por eso surge la pregunta, ¿cómo enseñar? Porque fíjate que ahorita que estamos en el cambio, digo, ustedes lo saben que han estado inmersos en el proceso de modificación del plan de estudios, pues se detecta que el plan de estudios vigente está estructurado de una manera en donde las diferentes áreas de conocimiento pues están de alguna manera segmentadas, ¿no? Y entonces está el área teórica, está el área técnica y está el área metodológica, pero ¿dónde confluyen? ¿En dónde llega el momento en que se integran para que el alumno diga, ok, lo que vi en métodos lo estoy aplicando aquí, lo que vi en teorías aquí lo estoy viendo? Por ejemplo, yo que doy en el área de televisión, les digo, a ver chicos, necesitamos aplicar régimen legal. No, pero ¿por qué?
tenemos que aplicar porque sabemos que hay ciertas restricciones en los reglamentos de radio y televisión, de telecomunicaciones, en donde ciertas imágenes no se pueden transmitir o ciertos contenidos no se pueden transmitir al aire. Entonces, ahí debemos traer régimen. Entonces, ahí es una de las cuestiones que creo que a la que tenemos que llegar. ¿Cómo estructurar de una manera de que el plan de estudios, las diferentes áreas, se articulen y se genere una profesionalización, repito, con un fundamento teórico, metodológico, para generar contenido, para generar propuestas, para publicar, para difundir, que creo que es lo que nos falta, ¿no? Nos está haciendo falta en la carrera, porque a mí constantemente me llegan, oiga, pero es que yo soy bien creativo, oiga, es que la compañera es bien creativa. Bueno, o sea, es que no nada más es como un apellido, como un apodo, como un mote, ¿no? O sea, hay que demostrarlo. Y en ese sentido creo que es hacia dónde va la nueva propuesta de plan de estudios, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Sí, es medio frustrante para uno como profesor dar las materias y ver que para el siguiente semestre esos contenidos el alumno ya los olvidó, ¿no? Y como dices tú, bueno, llegan al área de preespecialización y dicen, ¿ese tema lo vi? Es que no me acuerdo, no me lo enseñaron. Es que el profe nunca me lo dijo. Ajá, eso no nos los enseñaron, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque el sistema lo sentía, o lo siento yo, a veces muy atomizado, ¿no? La maestra que da teoría por allá, el que da métodos por acá, el área profesional por acá. Además, bien, ¿no? O sea, me refiero que cada uno tratamos de cumplirlo de la mejor manera. No, sí, claro, ¿no? Claro. Sí, yo creo que cuento con compañeros, con profesores que realmente quieren a la carrera y procuran en el alumno la profesionalización. Dan bien el tema, ¿no? En resumen. Pero aquí de lo que se trata, y creo que es a lo que está encaminado este cambio de plan de estudio, es la integración. Pero antes de integrar a la carrera, nosotros como profesores también tenemos que estar conscientes de que nuestros temas deben trascender de manera horizontal y de manera vertical en la carrera. Bueno, yo que doy este tema, ¿de qué le va a servir al alumno en 2 semestres? Esto que yo estoy evaluando, ¿cómo va a trascender en la vida del alumno? ¿No? Yo le digo a mis alumnos, no nada más vengan por el 10, ocúpense en aprender, porque esto lo pueden ocupar, no nada más para la siguiente materia, para cuando estén trabajando. ¿Sí? No sirve de nada venir a perder 4 años si el día de mañana lo van a olvidar, ¿no? Para eso entonces si tomamos un curso, tomamos un taller, se titulan y que les vaya bien. No, si eligieron ser universitarios es precisamente por eso, ¿no? La madurez del conocimiento en la comunicación y en el periodismo, obviamente. Fíjate que hace rato, retomando algo que platicabas de nuestro enfrentamiento con las redes sociales y los tutoriales y todo eso, hay una respuesta que yo tengo y que aplico, ¿no? Y que les digo a los chicos, ¿no? Las clases en el aula, en los talleres, en los laboratorios, son un espacio de intercambio de ideas, lo que no sucede con un tutorial, ¿sí? Y además hay algo bien importante y fundamental en nuestra carrera, el diálogo real, no virtual, porque tenemos solamente la recepción de conocimientos a través de una imagen, de un video, ¿sí? A través de esos famosos tutoriales, pero ese diálogo con los demás, ese debate, esa reflexión, ese encuentro con alguien real que piensa diferente a ti o que tiene otra idea de lo que acaban de recibir en el mensaje, eso creo que es lo fundamental y en lo que debemos de trabajar con nuestros chicos. O sea, no podemos ser instructores y decir, vete al tutorial y ahí nos quedamos. No, al contrario, el tutorial es un material. Exacto. Para el análisis, la reflexión y la propuesta. Ahora que habla Fernando de lo creativo, dicen, soy creativo, pero la creatividad no es repetir lo mismo o lo que ya se ha hecho. La creatividad viene a romper el orden establecido, algo que cotidiana o continuamente se está realizando en la formación de nosotros mismos, de nuestros contenidos, de lo que estamos haciendo, de nuestros productos, producciones, mensajes, elaboraciones. Rompe con eso. Ahí tiene que ver mucho la creatividad, pero sí es fundamental y necesario que ellos entiendan
que no son todo el cúmulo de información que circula en los diferentes canales para llegar a apropiarme. ¿Es fundamental y necesario? Sí. Es como una tarea cotidiana para profesores y para alumnos estar en contacto directo con todo esto, ¿no? Con esta realidad globalizada, ¿no? Y en cuanto a todas los canales de comunicación, plataformas, sitios, estar en contacto, pero no es ahí donde encontramos. Yo creo, nos decía mucho el maestro Pichitelli, la maestra Romo, hay que kinderizar a la universidad, hay que volver eso más lúdico, más cercano a nosotros mismos. Y te lo juro que sí resulta, desde mi experiencia sí resulta, porque entonces ahí vamos desarrollando esas habilidades, vamos reafirmando los conocimientos y vienen de ahí las propuestas para entender que no es tan compleja como parece. Simplemente yo creo que debemos de tener esa estrategia. Y vuelvo a lo mismo, la planeación es una parte fundamental que nosotros debemos de implementar desde el inicio de nuestros cursos, una planeación donde sea integradora de todas las partes que participan en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, ¿no? Crear cuerpos colegiados, ¿no? Que tengan la capacidad de integrar experiencias, opiniones, perspectivas de los profesores en pos de la trascendencia del conocimiento, en pos de la madurez de la carrera, ¿no? Creo que sería lo viable, ¿no? Y nuestra carrera se da mucho por las modas, ¿no? Ahora quieren desvirtuar todo. Inteligencia artificial. Conozcan, profundicen en qué es inteligencia artificial. Sí. Como en su momento el Internet, ¿no? Todos, Internet y todo. A ver, conozcamos Internet. Sí. ¿Qué es Internet? ¿No? Y igual ahora con redes sociales. ¿Qué son? Sí. ¿Para qué son? ¿Cómo es que nos van a impactar? ¿No? Entonces, yo creo que es fundamental y necesario como académicos y como estudiantes de la comunicación estar al pendiente de todo lo que sucede, ¿no? Y desmitificar las redes, ¿no? Desmitificar muchas pues fuentes, todo, ¿no? Las tecnologías, todo, sí, ¿no? Sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que bueno, salvo su mejor opinión, se satanizan sin conocer, ¿no? Entonces, sí hay excesos, pero también habrá que encontrar la utilidad de ciertas herramientas, ¿no? Como ahora la inteligencia artificial, que finalmente es una herramienta, o sea, no es un fin, ¿no? Es el medio por el que podemos aprender a generar, pues bueno, contenidos a partir de una indicación, de una orden, de un prompt, como le llaman ahora, para generar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que algún día me platicaste una experiencia con alguien de que a partir de inteligencia artificial generaron un escenario de hace algunos cientos de años, ¿no? A partir de ciertas indicaciones, de cierta información que obviamente tuvieron que investigar, tuvieron que encontrar para generar ese escenario de un evento astronómico, si no mal recuerdo, pero que ocurrió hace, no sé, más de 100 años. Más de 100 años, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es es el uso que le podemos dar a este tipo de herramientas. Pero también está la otra parte, ¿no? La parte fácil, en donde pues si la maestra me pidió un ensayo, pues me voy a ChatGPT o a Bard o al que sea, y pues ya lo tengo en 30 segundos, ¿no? Entonces, son esas dos vertientes en las que hay que trabajar, pero tú mencionaste algo muy importante, la parte ética, ¿no? La parte de valores que transversalmente debería atravesar todo el plan de estudios, ¿no? ¿No? ¿Tú cómo lo has vivido? Bueno, antes de pasar a esta cuestión, a mí me gustaría nada más tocar una cuestión con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sí se denomina así, pero no es totalmente inteligente, ¿no? No por creer que es una inteligencia, lo que disponga la inteligencia es lo que es, o es lo que debe ser, ¿no? ¿A qué me refiero? A que muchas veces, ¿qué hacen ustedes, alumnos? Me pidieron tal tema, lo pido
cualquiera, a Copiloto, a GPT, a cualquiera de su inteligencia, arroja la primera búsqueda y trasciende a mi tarea. Ahí es donde entra nuestro papel como profesores. En primera, tenemos que estar al día de cómo se utiliza la inteligencia artificial, cuáles son sus posibilidades, ¿para qué? Para detectar esas tareas, ¿no? Trucadas con inteligencia artificial. Y otra, enseñarles a los alumnos a ser críticos con lo que están buscando en la inteligencia artificial. No se queden con los primeros resultados de la inteligencia artificial o con los primeros resultados en una búsqueda de Google. Sean críticos, yo se los digo como profesora, siempre busquen más. De eso se trata, de que ustedes se distingan de la búsqueda que puede hacer cualquier otra persona, no necesariamente de comunicación. Si la inteligencia artificial dispone a, busquen B, busquen C, de eso se trata, ¿no? Te iba a decir, fíjate que con respecto a eso, y ahorita que hablaba del prompt Fernando, y lo acaban de decir ustedes dos, es la investigación. Ese es el cuerpo, sí. el asunto, ¿no? Nos pasaba a nosotros cuando empezamos a utilizar Internet. Nuestra librería, nuestra biblioteca era Wikipedia, ¿no? Y en un momento hasta el Rincón del Vago y X y Y sitios y todo eso. Pero yo creo que ahí está mucho de nuestra profundidad y nuestra realización de contenidos, ¿no? Del trabajo, la tarea, ¿no? Por eso mismo te digo, nuestra actividad debe ser de curador, decirle cuáles son los sitios, dónde investigar. El prompt, yo digo, la inteligencia artificial es conveniente, pero para mí es lo más interesante es ese cuerpo que tú le pides o le haces al ordenador con respecto a, ¿no? Una imagen, una investigación, un artículo, un ensayo, un video, porque si es tan pobre este cuerpo, ¿sí? Tan pobre va a ser lo que la inteligencia artificial te va a presentar. Sí. Si tú no le das mayores referentes, va a decir, yo tengo estos referentes, la inteligencia artificial te da esos referentes, mas no profundizas y especificas, y para eso pues tienes que investigar, tienes que conocer, tienes que leer, para ordenarle, sí, ¿no? A esta herramienta y de ahí partir. Entonces, algo que debemos de tener súper también presente es la investigación. La investigación como una parte fundamental en la formación de nuestros estudiantes y nosotros como parte de, ¿no? Sí. Actualizarnos y de ahí proponer. Sí. De verdad, debemos de ponernos mucho en el papel de nuestro público meta, que digo, son nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, para decir, pues tengo que prepararme aún más, ¿sí? Les digo inteligencia artificial y todavía no sé qué es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para ahí yo creo que tenemos que voltear en ese sentido y rescatar nuestro papel de profesores y llevarlo a cabo, ¿no? En la práctica cotidiana. Yo creo que estarás de acuerdo de que una de nuestras tareas como profesores es fomentar la curiosidad, porque el investigador es curioso por naturaleza, ¿no? Aquel alumno que se clava en un tema, que dice, quiero hacer mi tesis de este tema, es curioso y quiere investigar más. Y es como, yo lo visualizo metafóricamente como rascar en una pared, porque tengo curiosidad que hay, a ver qué saco, ¿no? Y si se me viene la pared encima, qué padre. ¿Por qué? Porque me apasiona este tema. Pero todo nace de la curiosidad, de hasta dónde quiero llegar. Y un estudiante de comunicación y periodismo tiene que ser curioso. Aquel que se conforma con una primera fuente, con una primera rascada, no va a ir a ningún lado. Entonces, repito, creo que como profesores tenemos que fomentar esa curiosidad reflejada en la creatividad que tú decías, ¿no? Presumo de creativo, pero el creativo que no es curioso, es más, ni siquiera lo concibo, ¿no? Pero por ahí va, ¿no? El investigador, la curiosidad y la creatividad. Y es que, pues, Internet está lleno de creativos, ¿no? Creativos que no necesariamente pasaron por un aula en la carrera de comunicación y periodismo. Retomando 3 aspectos. El trabajo colaborativo. Son competencias que el alumno debe adquirir y que nosotros tenemos que fomentar que adquieran a lo largo de la carrera, ¿no? Esas competencias que ahora le llaman las competencias genéricas, pero también provocar y generar las competencias disciplinarias, ¿no? Entonces, tenemos un trabajo importante en ese sentido, pero un tema que a mí me parece fundamental es
también la profesionalización de nosotros como profesores. Actualizarlo. Porque podemos ser profesionales en el área en que trabajamos, pero la educación por sí sola es una profesión, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ser profesionales de la educación y en ese sentido tener los fundamentos pedagógicos, didácticos, para poder involucrar a nuestros alumnos y lograr lo que le llamamos el perfil de egreso, ¿no? ¿Qué queremos lograr con el alumno? ¿Ustedes cómo ven? ¿Cuál es el alumno que pretendemos actualmente en la carrera de comunicación? Porque sí, creativos, que produzcan, que sepan, que investiguen, pero a la hora de llegar al campo laboral, a veces no es suficiente, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven? ¿Cuál es el perfil del alumno que necesitamos actualmente de egreso? Perfil de egreso del alumno de la carrera. Es que en principio, decías tú, la profesionalización que nos demanda la carrera, el sistema, como profesores, ¿no? Fíjense, una maestra me decía hace algún tiempo, es que aparte de que me piden que yo me capacite, que yo me actualice en el tema que doy, la otra es que también me actualice en las ocupaciones del alumno, que me actualice en las herramientas pedagógicas, que me actualice en tecnologías. O sea, es dantesca, llega a ser dantesca la profesionalización del profesor. Tenemos que estar en todo, porque repito lo que decía hace unos minutos, tenemos una competencia que es Internet, nos guste o no, competencia y no, porque el alumno aprende aquí, pero luego también se puede ir a aprender a sus tutoriales o sus fuentes en Internet. Pero ni modo, ese es nuestro papel, ¿no? Capacitarnos constantemente. Ahora, en cuanto al alumno, dices, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos del alumno? ¿Cómo tiene que ser el perfil de egreso? Primero, pues un alumno que sepa hacer, que sepa pensar, que sepa ser, ¿no? Ya lo platicábamos en cierta ocasión, ¿no? Un alumno que sea capaz de trascender con su información, una información responsable, que sepa cuáles son las consecuencias de un buen trabajo y las consecuencias de un mal trabajo. Creo que por ahí, ahora sí que ontológicamente hablando, podría ser parte del perfil de egreso, ¿no? Y los chicos también, ¿a qué vienen a la universidad? Y se los digo, sí, quieren aprender a hacer programas, y quieren aprender a hacer revistas, o quieren aprender a hacer la mejor nota, el mejor reportaje, pero por algo es la universidad, porque aquí también van a aprender esta parte humana. ¿Qué les da esa parte humana? El contacto con el profesor, lo que decías hace un momento, ¿no? Fíjate que dentro de la universidad, como dicen, la diversidad, sí es conveniente encontrar la vocación. Muy difícil encontrarlo en cada alumno. Pero yo creo que es ahí donde nosotros debemos de acercar al alumno. No esperar el cambio de nosotros hacia ellos, sino de ellos mismos hacia nosotros. Tener en cuenta qué es lo que busca la carrera, un comunicólogo, un periodista, porque es comunicación y periodismo la carrera. Si quiero ser, en este caso, periodista, reportero, encontrar esa vocación y, como tú dices, despertar mi curiosidad para hacerlo. Si quiero ser un creador de contenidos, si quiero ser un analista, si quiero ser un investigador, porque también se puede formar. Yo creo que debemos de identificar, y es también tarea del alumno, saberse conocedor de lo que quiere ser para especializarse. Porque de verdad sí es conveniente y necesario que nos especialicemos. Podemos hacer al periodista todoterreno, pero dice, ¿de qué soy? ¿En qué fuente? ¿En qué ámbito voy a estar yo desarrollando todo esto? Podemos hacer un investigador, pero ¿qué es? ¿Cuál es mi línea de investigación? ¿Cuál es a donde yo quiero llegar a formarme? Yo creo que es necesario y conveniente entender eso, encontrar la vocación de lo que yo quiero ser. Puedo ser también incluso, y si es mi intención, ser profesor de comunicación. ¿Sí me explico? Sí. Acercarme a la academia. Eso puede ayudarnos y daría un sinfín de posibilidades a nuestros egresados para identificarse. Está todo el abanico de posibilidades. Esto es lo que te ofrezco, pero ¿en qué te quieres especializar tú? Yo siento que hacia allá me gustaría que fuera, te digo, esa es mi visión,
más que ampliar y dejar abierto para donde tú te quieras mover, definir y decir desde el principio qué es lo que me quiero a lo que me quiero dedicar, y es a lo que quiero llegar. Y suena como cualquier formación. Digo yo, si yo quiero desde un principio ser gente que haga contenidos en algún medio, pues desde ahí vamos a empezarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero más en la parte periodística, ¿no? Y en una fuente, vas para allá. Que es muy difícil, sí, complicado, pero yo creo que también debe de comenzar por estas asesorías, por estas iniciativas del profesorado, para decirle, tienes visión para esto, tienes fortaleza en esto, y de ahí ir encaminando, ¿no? Es toda yo creo que toda una estructura compleja que deberíamos de ser. Se hace y se intenta a través de los tutores o de las tutorías, pero es mucho más, ¿no? El seguimiento que podemos dar a nuestro alumnado, no solamente durante la carrera, sino después de la misma, para ir entendiendo, ¿no? Yo lo veo como debemos de motivar. Sí. Entonces motivar, incentivar al alumno. de las tutorías, ¿no? Sí, encauzarlo, dices tú. Sí, definitivamente. Tenemos una ventaja aquí en Aragón, y es también a lo que va encaminada el nuevo plan de estudios, ¿no? La transmedialización. El alumno tiene la posibilidad de a lo mejor pasar por todas las áreas, ¿no? Pasar por todas las disciplinas para ver dónde tiene esas fortalezas, esas habilidades, ¿no? Esas cualidades que le van a dar el empoderamiento, ¿no? Como egresado de la carrera. Y dices tú, bueno, motivarlos, encauzarlos para que ellos mismos se sientan fortalecidos. A lo mejor dicen, bueno, soy muy bueno haciendo guiones, me voy a profesionalizar, ¿no? En la redacción. En la redacción. Pero yo creo que también hemos tenido una visión muy cuadrada, ¿no? En el sentido de que me gusta redactar, entonces nada más prensa. No. Imagínense qué bonita oportunidad. Me gusta redactar, pero estoy redactando para radio, ¿no? Me gusta tomar foto, pero no nada más para área gráfica, ¿no? También hay fotografía para un área memorística, por ejemplo, ¿no? Entonces, el perfil que pretende la carrera para el próximo plan de estudios, creo yo que es lo más justo, lo más real, y lo justo en el sentido de que el sistema lo necesita egresados que tengan un campo, una visión integral de qué es la comunicación, y claro, ¿no? Con la especialización que tú dices. Fíjate que eso, en función de eso, yo pensaría que el alumno el egresado de la carrera tendría que dejar de ser monomediático, ¿no? Sino volverse un profesional transmedia con el fundamento teórico-metodológico para poder emitir mensajes de cualquier naturaleza, ¿no? Y entonces eso implica pues dejar la comodidad de un medio, ¿no? Sí. De que te apropias y que te cobija con ciertas características, pero que tendría que ser suficiente, el conocimiento adquirido tendría que ser suficiente para llegar a cualquiera de las alternativas, ¿no? Redes sociales, etcétera, etcétera. Pero pues ese es como el ideal, ¿no? Sí, eso es lo que se pretende. Claro. Yo quisiera ir cerrando ya porque ya estamos cercanos a nuestro tiempo, pero un tema que les quiero plantear, como ya para darle cierre a la mesa, es el asunto de la inclusión. Ese tema a nivel internacional, a nivel tal vez diría mundial, es un tema que se está abordando constantemente porque la educación universitaria se ha olvidado un poco en ese sentido de incluir a los que son diferentes, a los que tienen características diferentes. Y el profesor entra en esa tendencia desde el momento en que, por ejemplo, me levanto y empiezo a escribir en el pizarrón, en el pintarrón, o traigo mi presentación en la pantalla, pero no me pongo a pensar en la gente que no ve bien, o no escucha bien, o tiene algún problema para tomar apuntes. Es decir, yo menciono estas, pero hablar de inclusión es un abanico, es un tema tan grande, tan importante, que muchas veces nos hemos olvidado de él.
Y les platico un caso muy reciente que me ocurrió en un grupo. Llegó un compañero que estuvo sentado al final del salón, allá en el fondo del salón, toda la clase. Y entonces al final de la clase se acerca y me dice: profesor, es que yo tengo un cierto grado de autismo y entonces no me puedo relacionar con mucha facilidad con mis compañeros. Y entonces, fíjense, después de 30 años de dar clases en la FES, me enfrenté con un tema de esta índole, y me hizo pensar en que entonces tenía que reorganizar mi forma de cómo impartía la clase y de cómo organizar al grupo, con la idea de ser incluyente. Y digo, yo menciono este caso, pero hablamos de diversidad sexual, hablamos de diversidad, hasta tendencias políticas, ¿no? O sea, habría que estudiarlo y abordar de una manera profesional nosotros de este lado, ¿no? ¿Cómo les ha tocado algún caso? Hace unas semanas tuve la oportunidad de entrar a una conferencia en la cual la facultad convocó sobre inclusión dentro de la universidad, y ahí nos mostraron el plan que tiene la UNAM de ser más integradora, de ya tener en las aulas el acceso para estas personas con capacidades especiales, pero también nos piden a nosotros como profesores lo que tú hiciste, ¿no? Este reacomodo de los planes, y por otro lado el lenguaje, ¿no? Lo triste, lo lamentable es que muchas veces estos temas no tocan toda al todo el profesorado, ¿no? No todo el mundo sabe de estos programas, y lo que es peor, no todos los profesores tienen la sensibilidad para estos temas, ¿no? Piensan que con no hacer caso, o a lo mejor adaptar más o menos ahí la tarea para ese alumno, pues ya están cumpliendo una función. Incluso en la misma conferencia nos hacían partícipes de experiencias que han tenido en otras facultades, donde los profesores son renuentes a tener alumnos con estas capacidades especiales, porque simple y sencillamente no saben cómo hacerlo. Creo que no es que el profesor esté mal, es que no hemos vivido como sociedad aceptando y adaptándonos a las necesidades de otros, ¿no? Ahora sí que el mundo es de las mayorías, ¿no? La democracia es de las mayorías, pero ahora que tenemos ya esta posibilidad de tener una diversidad mucho más abierta en el aula, estamos obligados como profesores a voltear a ver qué necesito hacer, cómo adaptar la clase del tercer piso si mi alumno a lo mejor viene en silla de ruedas, ¿no? Si mi alumno tiene a lo mejor alguna situación psicológica en la cual yo le debo de ayudar, porque soy la autoridad, vamos a decirlo en ese momento, pues que la universidad me capacite, me prepare, ¿no? Y yo comencé con eso, ¿no? Conociendo nuestro público, que son los jóvenes. Y creo que la inclusión viene desde conocerlos verdaderamente, no solamente en los proyectos, en los papeles, todo eso, sino incluso personalmente. Si se ejerce este sistema de tutorías, si se transmite y se da la información, no es para estigmatizar, sino para referenciar a quién nos estamos enfrentando con toda esta diversidad, creo que nos ayudaría a formarnos y a sensibilizarnos, no solamente en el terreno ideológico, porque todos decimos, somos inclusivos, no, en el terreno filosófico. Y hasta el legal. Sí, porque de repente lo decimos en el discurso, pero en la práctica somos totalmente distintos. Yo creo que la creación de todo este seguimiento, de este conocimiento de nuestro público, que no lo hacemos verdaderamente, porque entran y salen alumnos que a lo mejor nunca conocemos, y que de repente, como bien dices, Fernando, hacemos nuestras clases, nuestras planeaciones, todo eso, en general, pero no en particular. Digo, es muy complejo, pero es necesario saberlo, tener una referencia, no una estigmatización de a quién nos estamos enfrentando, desde todos los sentidos, ¿no? Una familia disfuncional, alguien que vive en la pobreza extrema, alguien que tiene diversidades en sus preferencias, o sea, todo eso, yo creo que es conveniente, pero te digo, se necesita toda una estructura verdadera y real,
y práctica que nos dé esa visión de lo que tenemos que, ¿no? Para adecuarnos, para saber, está tan trascendental. Si mi clase empieza a las 7 y el alumno viene desde Tecámac o Chimalhuacán, lugares muy lejanos, dices, a ver, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué no va en el grupo especial que entra a las 9 de la mañana para todos estos chicos que llegan desde allá, ¿no? O sea, eso es un verdadero conocimiento que no lo hace la universidad, sinceramente. Entonces, digo, por bien y para bien de todos y por la inclusión, yo creo que es necesario, ¿no? Si tiene cualquier cuestión, debemos de conocerla para sabernos y acercarnos, y que no nos sorprenda al momento de que pues no hagamos nuestras clases, no choquemos y ahí sí vendría la exclusión, porque lo siento, si no ves bien, así es como yo tengo preparada mi clase, ¿no? Otro punto fundamental es el diálogo, y no solamente el diálogo sonoro, ¿no? Diálogo visual, el reconocernos como partes de un universo donde estamos inmersos, ¿sí? Saber, y vuelvo a lo mismo, las referencias nos podrían ayudar a entendernos y a sensibilizarnos, te digo, no solamente en el terreno ideológico, no, sino filosófico, en la cotidianidad de nuestras clases. Sí, tener un poco más de empatía con el otro, no nada más en la relación alumno-maestro, sino entre nosotros mismos, ¿no? Sí. Pues mire, ya estamos a punto de terminar. Creo que este tema pues es extensísimo y podemos estar aquí pues trayendo a la mesa experiencias, peripecias que también se viven en los salones de clase, pero creo que es importante también señalar que pues tenemos una responsabilidad muy grande al formar profesionales en el área de la comunicación que además ha estado tan cuestionada en los últimos años, ¿no? Los aspectos éticos, morales, pues han venido pues saliendo a la discusión porque pues bueno, los medios de comunicación tienen una particular forma de cómo ver la realidad de nuestro país, de la situación que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Política, social, económica, etcétera. Pero bueno, serán yo creo que temas para siguientes mesas, y en este sentido, pues bueno, agradecerte, maestra Erika, porque tuviste la oportunidad, la disposición de venir. Creo que es un ejercicio, no sé qué opines, pero creo que este es un ejercicio que los profesores tenemos que hacer. También como que exponernos ante la audiencia, nuestros alumnos, y la gente que se puede conectar a través de las redes, exponer también nuestro punto de vista y nuestra experiencia, ¿no? Creo que eso es parte de cómo ir conduciendo la atención de los alumnos para generar mensajes, contenidos, pues con una intención muy clara, ¿no? una intención muy precisa, y en este caso pues es el desarrollo de nuestra disciplina. Me parece que es necesario, no sé tú qué opinas. Sí, totalmente, que existan más foros, ¿no? Para que nosotros también tengamos la oportunidad de estar en contacto con los alumnos a través de otros medios, también de desfogue, ¿no? De intercambio de ideas entre nosotros. Los felicito por este espacio, maestros. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Ernesto, y los pues, invitamos a que sigan escuchando y viéndonos en este podcast Comunicara. Para la próxima semana tenemos una cita a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, y nos seguimos viendo. Pues muchas gracias. Gracias, maestra. maestro, gracias. Nos despedimos. Comunicara, comunicación en Aragón. Voces y opiniones. Comunicara, comunicación en Aragón.